El día lunes vamos a ver si cambiamos la estrategia de la cátedra. Voy a ver si les dejo un laboratorio para que me lo trabajen el viernes. Porque el próximo viernes te voy en 8. Porque de este lunes en 8 principian los exámenes. O sea que yo creo que es 14. Y nosotros nos examinamos 18. Nos corrieron un día. Así es que nos quedan 3 clases. La de hoy, la del lunes y la del próximo viernes. Entonces vamos a ver si cambiamos estrategia de cátedra. El lunes vamos a platicar a ver qué hacemos. Pongan atención porque ahorita ya entramos a la recta final. De este módulo, el quinto y del sexto, viene el último examen, o sea, el examen final. Pongan atención porque la agenda se les va a poner muy apretada y con poner un poco de atención se les va a facilitar lo que es la cátedra. Iniciamos la clase del quinto módulo cuando hablábamos sobre el neoliberalismo. Eso ya lo vimos y ya lo estudiamos. Entonces ya sabemos qué es el neoliberalismo y en qué nos perjudica. No me voy a poner a explicarles porque eso ya lo vimos. Sigamos. Hablamos de una globalización neoliberal y también explicamos en qué consiste lo que es la globalización y en qué perjudica lo que desde el punto de vista neoliberal. Luego hay ciertas propuestas en contra de esa sistematización del neoliberalismo. Y en contra de una de ellas es luchar por la democratización de la tierra y la redistribución justa de este recurso. ¿Por qué? Porque democráticamente se pueden entrar a cierto tipo de negociaciones y esto es en contra del sistema neoliberal. Sigamos. Luego decíamos, dentro de una de las propuestas era de construir la fuerza social y política de los pequeños y medianos campesinos que garantice en los países en donde existen condiciones confrontando al proyecto liberal, crear formas de autogestión para su desarrollo. Bueno, recuerden ustedes, vamos a poner todo esto de una vez. Recuerden ustedes que hablábamos sobre el valor agregado. Decíamos que el valor agregado es un término económico, es un término de carácter hacendario o de un tipo financiero. Pero aquí lo estamos conociendo nosotros al valor agregado o valor añadido en el sector agropecuario. Y decíamos que consiste en la transformación de la materia prima a un producto con el fin de darle un mayor valor comercial sin perder de vista la calidad de su origen. En conclusión, pues transformar antes que transportar. El valor agregado, les decía anteriormente, en términos económicos, es el valor agregado adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. Para la contabilidad, el valor agregado es la diferencia que existe entre el costo de la producción y el precio del mercado. Un ejemplo, Juan Pérez invierte 15,000 quetzales
en producción, en producción, en siembra de maíz, en siembra de frijol, en cierta temporada. Fíjense bien. Pero a esa producción, a esa productividad, viene él y la vende en 32,000 quetzales. Le tuvo utilidades, le tuvo rentas. A eso es la diferencia, es el valor agregado. Juan Pérez compró un carro, le hizo modificaciones, lo transformó, lo compró en 20,000 quetzales, lo transformó y le metió unos 5, 25,000 y lo vendió en 50,000. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el valor agregado? 25,000 quetzales. Es la transformación de la materia prima, ¿sí?, a un producto con fin de darle un mayor valor comercial, sin perder de vista, desde luego, la calidad de su origen. Cuidado con eso. Entonces, aquí tenemos, lo vimos, las características del territorio, ya vimos lo que en qué significa la palabra Guatemala, cuál es la superficie territorial, cuántos grandes ecosistemas posee, eso ya lo vimos. Bueno, hablábamos algo muy importante. Decíamos, un aspecto de gran importancia es que la organización del Estado guatemalteco no refleja la naturaleza multiétnica de la sociedad. El actual Estado no es sino el reflejo de la acción de los criollos y ladinos en el pasado, quienes al imponer el español como único idioma oficial en la cultura occidental como dominante y casi única visible, crearon una organización sociopolítica, como si el país fuera monoétnico, como que si el país solamente fuera una cultura o solamente tuviese un grupo vernáculo en el país, olvidando los aspectos de multiculturalidad, los aspectos de socioculturalidad, los aspectos relacionados con los grupos étnicos y la cultura. Entonces, fíjense bien, los acuerdos de paz, con la firma de los acuerdos de paz y esa firma duradera, proponen una serie de reformas para lograr superar este problema. Se trata de pasar de un Estado centralista, débil, autoritario, que ha mantenido una posición subordinada a los indios, a otro sistema fuerte, pluralista y representativo, que sea capaz de ser expresión de una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe. Si les envío un laboratorio, tengan mucho cuidado con esto de los acuerdos de paz. Bueno, ¿qué es la estructura económica? Guatemala es básicamente un país agrícola. No definitivamente completamente agrícola, no. Lo agrícola tiende también a satisfacer las necesidades de la población, estimándose que más de la mitad de la población económicamente activa se dedica a este sector. Vamos a ver, solo esta tasa dedicada a este sector, esta tasa solo está superada por Haití y significativamente más elevada que la de los países siguientes, Bolivia y Honduras. Pero esta estructura agraria responde a un modelo dual. Nosotros
hemos escuchado los sistemas estructurales, pero cuando estudiamos o escuchamos un modelo dual, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o cosa. Lo dual son dos aspectos en una misma persona o en una misma cosa. Por ejemplo, en aquella novela está muy marcada la dualidad de lo material y lo espiritual. Sí, en una misma cosa, en una misma persona, pueden marcarse los aspectos de carácter espiritual y de carácter material. Bueno, ¿cuáles son los caracteres entonces cuando hablamos del punto de vista de la estructura económica? Son los conjuntos, son los rasgos. Cuando hablamos de lo dualidad, son los rasgos, son las cualidades o las circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y de actuar de una persona o una colectividad y por los que lo distingue de los demás. El modelo dual, la existencia de los caracteres diferentes en una misma cosa o en una misma persona. Tenemos lo que es la naturaleza propia de cada cosa que la distingue de los demás, con una gran parte del sector dedicando su producción al autoconsumo y la subsistencia y otra más pequeña y capitalizada a la exportación. Perdón. A finales del siglo XIX, con la economía cafetalera ya prácticamente consolidada, empiezan a tener peso en la balanza de pagos guatemalteca. Estas exportaciones, como el azúcar, banano y algodón, aunque estos últimos, como el banano y el algodón, producto que nunca logró situarse entre los principales productos de exportación, frente a la gran importancia que llegaron a tener los otros dos, como el azúcar. Entonces, aunque lo cierto es que el azúcar fue decayendo durante 50 años hasta llegar a convertirse prácticamente en un producto para el autoabastecimiento. O sea, internamente, desde luego. Esta situación se modifica en forma radical cuando los Estados Unidos imponen el boicot económico a la Cuba revolucionaria. Cuando Estados Unidos pone el boicot económico a la Cuba revolucionaria es cuando se incrementa el valor y la producción de azúcar con los ingenios hacia el exterior y las grandes producciones en el departamento de Escuintla. ¿Qué sucede cuando Estados Unidos le pone el boicot económico a Colombia? Colombia era uno de los países de mayor exportación, uno de los mejores cafés del mundo. Pero con el boicot económico se dieron cuenta los campesinos que realmente producían, pero tenían el gran boicot con respecto a las exportaciones. Entonces les convino más mejor dedicarse a la siembra de la coca, a la siembra de la hoja de cocaína, y que le dio una gran producción en cuanto a ese sistema de siembras en Colombia por el boicot económico que le pone Estados Unidos con respecto al café a Colombia. Mejor se dedica a la siembra de cocaína. Entonces, el boicot económico a la Cuba revolucionaria, decíamos, es entonces cuando crece la demanda internacional de la producción guatemalteca y miles de hectáreas de la baja costa se transforman en plantaciones de caña y se multiplican los ingenios azucareros en el departamento de Escuintla. Vean qué interesante esto.
Bueno, aunado a ello tenemos lo que es el turismo. En estos momentos, una fuente grande de ingresos para Guatemala lleva camino de convertirse en una de los principales. Guatemala ha de enfrentarse al reto del desarrollo económico haciendo crecer sus exportaciones, atrayendo una inversión productiva del exterior en un intento para ubicarse en una mejor situación en una economía sometida al proceso conocido como globalización. Cuando hablamos del turismo, es sumamente indispensable que el Estado cambie con respecto a su estructura económica, invirtiendo en carreteras, invirtiendo en salud, invirtiendo en infraestructura para el desarrollo del capital guatemalteco. Y no mantenerse en la misma situación desde épocas anteriores, que el Estado mejor permanece un status quo en donde están las grandes cantidades del dinero del Producto Interno Bruto de la nación que no lo invierten, sino que lo tienen controlado por medio del Ministerio de la Defensa. Entonces, cuando hablamos de esa estructura económica, conocido como en el proceso de globalización, se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo. Estamos hablando desde el punto de vista global, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. En algunos casos, este término hace alusión al desplazamiento de las personas, o bien pues al desplazamiento de la mano de obra y la transferencia de conocimientos como la tecnología a través de fronteras internacionales. Entonces, ya vimos lo que es el valor agregado, ya vimos también lo que es la globalización a nivel internacional. Para finalizar, esta aproximación a la estructura económica de Guatemala, hemos de referirnos a un modo obligado al sistema fiscal. Todos los procesos financieros y comerciales en una nueva política de gasto público que requiere, lógicamente, el cobro de impuestos. Los ingresos fiscales que había obtenido el gobierno guatemalteco representaba una de las cantidades más bajas del mundo, tanto por la pésima estructura hacendaria como por la ingente cantidad que alcanzaba la evasión de impuestos. Es decir, que ahora con la nueva tecnología, ahora con las nuevas estrategias financieras en cuanto a los pagos de impuestos, el Estado pues ha estado manteniéndose en cierta situación, porque anteriormente era una gran evasión fiscal la que se estaba dando, aún se da, pero en menor escala. Entonces, teniendo, fíjense pues, como comportamiento habitual el Estado de no ejecutar el presupuesto, lo que les mencionaba anteriormente, que el Estado no ejecutaba el presupuesto en salud, en educación, en carreteras, siendo prioridades políticas de las élites económicas y militares que gobernaron al país y aún el presente, el Ministerio, por ejemplo, de la Defensa. Bueno, en la actualidad existen grandes presiones populares para que el Estado aumente su gasto, aparte de que los propios acuerdos de paz establecieron determinadas metas en materia de salud, educación, seguridad civil, justicia y vivienda, además de acordar otros objetivos paralelos en cuanto a desarrollo rural y financiamiento de la compra de tierras. Quiere decir que la firma
Y los acuerdos de paz pues trajeron consigo muchos aspectos relacionados con la seguridad y con la educación, los cuales buscaban pues que el Estado invirtiera en esos conceptos. Si ya vimos lo que es el tema económico, nos vamos a referir ahora a lo que es el tema agrario. Este constituye el eje de los obstáculos para el desarrollo humano en Guatemala. A su alrededor se articulan los factores que impiden la consolidación de la paz y la construcción de una sociedad democrática, equitativa y multicultural. El racismo, la exclusión social y el desarrollo desigual, entre otras realidades, que tiene su origen en un modelo basado en la apropiación de la tierra y el trabajo de las poblaciones indígenas del país. Su importancia económica explica la relevancia de la concentración de la tierra como uno de los factores desencadenantes de las dinámicas políticas y sociales que provocaron la guerra en las últimas 4 décadas del siglo XX en el país. Es decir, que los 36 años de conflicto armado en el país, uno de los aspectos fundamentales era la tierra, era la concentración de la tierra en ciertos sectores, lo que encadenó ciertos aspectos de inconformidad. Ahora bien, nos referimos a la situación social en el campo. La concentración de la tierra, el agotamiento de los recursos en los minifundios, la explotación de los trabajadores rurales por sus patronos y la falta de inversión social y productiva en áreas rurales de Guatemala, entre otros factores, explican la exclusión social, genérica, económica, étnica y cultural de los campesinos. Esta situación social es de carácter discriminativa. Enfermedad, hambre, carencia de vivienda, servicios, entre otros. Lo que les decía, producto de la discriminación y de la concentración de la tierra en pocas manos. Entre los campesinos, fíjense bien, la pobreza rural es el resultado de la carencia de tierras y de la degradación de las pocas tierras cultivables en las áreas donde los campesinos indígenas fueron confinados, donde fueron despojados de las tierras más fértiles. La falta de seguridad alimentaria en una población campesina constituye una de las expresiones más evidentes de la carencia de medios de producción. La falta de seguridad alimentaria en una población campesina constituye una de las expresiones más evidentes de la carencia de los medios de producción, principalmente cuando se trata de sociedades con una antigua tradición agrícola y sofisticados sistemas de producción y gestión de los espacios rurales. Cuando una población agrícola, cuando una población campesina se ve azotada periódicamente por el hambre, esto significa que no tiene tierras para cultivar y ha perdido sus territorios comunes. Pongan atención. Como consecuencia entonces de esa crisis en el agro y las necesidades de la migración que provoca, se ha incrementado la tendencia a que las mujeres trabajen directamente en la tierra
Y a este fenómeno de que las personas, de que las mujeres principalmente trabajen la tierra en virtud de que los hombres han emigrado, a este fenómeno se le llama feminización de la agricultura. Desde el punto de vista cultural, la invisibilidad de la mujer en las actividades productivas agrícolas y no agrícolas es común. Por aparte, entonces, las tasas más altas del analfabetismo de las mujeres constituyen a su marginalización de la vida económica. En las clases anteriores hablábamos sobre lo que era el derecho agrario, hablábamos de lo que era la reforma agraria, hablábamos de lo que era la transformación agraria. Pero démosle un par de pinceladas a lo que es la reforma agraria. En efecto, es mucho más que derecho la reforma agraria, porque implica una serie de medidas de tipo económico, político, sociológico, administrativo, etc. Entonces, la reforma agraria integral conlleva una de elementos. La instalación de escuelas, la apertura de caminos vecinales para que los campesinos bajen sus productos, centros de salud para la salud de las sociedades comunales, las ciudades de las personas del campo. En fin, que esa reforma agraria conlleva aspectos que tienen que ser sumamente indispensables, que los vamos a ver más adelante. Como dice el ingeniero Leopoldo Sandoval, que fue ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que una reforma agraria, dice, no es necesario quitarle la tierra al que la tiene para dársela al que no la tiene. Eso no incluye una reforma agraria, dice. Una reforma agraria no incluye en que se le dé tierra al campesino y que ésta la vaya a vender o bien explote a su vecino. Eso no es reforma agraria. Al campesino hay que enseñarle a trabajar para que produzca y que convierta todo este aspecto en un carácter eminentemente capitalista y que se apoye. Lo vamos a ver adelante. Entonces, la reforma agraria en efecto es mucho más que derecho. Implica una serie de medidas de tipo económico, político, sociológico, administrativo, etc. Independientemente del éxito o del fracaso de la reforma agraria en América Latina como medida política y económica de transformación social, es indudable que desde el punto de vista jurídico hay íntima relación entre la reforma agraria y el derecho agrario. Es lógico que hay íntima relación jurídica desde el punto de vista que el legislativo es el creador de una reforma agraria. Al impartir o crear esa reforma agraria es por medio de los aspectos del derecho y de los aspectos de carácter eminentemente jurídico. La reforma agraria se realiza a través de leyes que, si bien han sido dictadas por el legislador, realidad responden o tratan de responder a concretas necesidades de un importante sector de la sociedad agrícola. Entonces, el derecho agrario es un derecho en formación. Ustedes recuerdan cuando hablábamos de los considerandos del Código de Trabajo, entonces, y sus características. El derecho agrario es un derecho en formación, pues muchas de las legislaciones que lo integran aún no tienen la consistencia necesaria para configurarse en instituciones jurídicas permanentes, porque sufren a menudo rectificaciones y adaptaciones o pierden vigencia entre los obstáculos que se oponen a su realización
en la práctica o se enriquecen con nuevas creaciones. Hablábamos, les mencionaba a ustedes de la transformación agraria y de la reforma agraria. Miren, una reforma agraria es más amplia. Una reforma agraria es una transformación agraria. Pero una transformación agraria no es una reforma agraria. Una reforma agraria se da con la voluntad política del Estado en 5 años. Mientras tanto, una transformación agraria, tenemos, por ejemplo, la ley de transformación agraria, el decreto 1551, que vino prácticamente a paliar cuando se da el movimiento de la caída de Jacobo Arbenz y Guzmán, creador del decreto 900, la ley de reforma agraria. Para que no se quedara esto acéfalo, se crea la ley de transformación agraria. Y a la fecha todavía viene utilizándose. Entonces, estas dos categorías no varían más que en extensión, es decir, se refiere al mismo fenómeno, pero uno es más amplio que el otro. Entonces, toda reforma agraria es una transformación agraria, pero no toda transformación agraria es una reforma agraria. La diferencia consiste fundamentalmente en que es una medida en que se aplica en un periodo relativamente corto. Puede ser en un gobierno, 5 años como máximo. Y una transformación agraria puede durar decenas de años. Por otra parte, una reforma agraria conlleva un cambio radical en la composición de las clases agrarias. Como estamos hablando de la reforma agraria, se entenderá como la transformación profunda en la estructura de la tenencia de la tierra, es decir, de las formas o las modalidades de la propiedad, usufructo, posesión de la tierra en un determinado país, con base en la redistribución masiva del suelo a colonos, campesinos, trabajadores agrícolas. Toda reforma agraria es realizada por el Estado y como la propiedad territorial es base de poder político, esta reforma configura una nueva correlación de fuerzas y una nueva estructura de poder en el campo. Las reformas agrarias se realizan generalmente ante presión popular. Si no existen presiones populares, si no existe presión en contra del gobierno, el gobierno, señores, permanece en un status quo que realmente le viene sobrando. Por lo tanto, las masas campesinas, los trabajadores, hacen esfuerzos, se organizan para sus manifestaciones en frente del Congreso, en frente del Palacio, en frente de la Corte de Constitucionalidad, en frente de la Corte Suprema de Justicia, manifestando su malestar. ¿Por qué? Por las malas políticas del gobierno. Y el gobierno, y hasta que no mira oscura la situación, no hace cambios. Tiene que ver primero que el pueblo esté quemando llantas para que pongan ellos la barba en remojo. Pero no presentan proyectos de carácter preventivo. Esperemos a ver qué presentan los
los nuevos políticos, no nuevos, sino que los políticos que se van a lanzar a la campaña a ver qué nuevo nos trae. Pero no mensajes populares. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el plan de gobierno que tienen? Hay uno amenazándose que lo va a meter preso porque vive con un muchacho. El otro, miren, no ven, aquí es necesario hacer planteamientos de carácter estructural para el cambio y desarrollo del país. Entonces, las reformas agrarias se realizan generalmente ante la presión popular de los jornaleros sin tierra y los campesinos pobres, o cuando las formas de propiedad agraria son un freno. Fíjense, o cuando las formas de propiedad agraria son un freno para el desarrollo en general de la economía, o donde el poder terrateniente es un obstáculo, ¿sí?, para la conformación de un Estado moderno. Aquí podía caber algo cuando hablamos de las contrarreformas que se oponen a un sistema. Entonces, sin embargo, todas las reformas agrarias tienen una sola causa en común: la necesidad de reducir el monto de la renta del suelo, liberar las fuerzas productivas del campo, ampliar el mercado interno, condición indispensable para el desarrollo del capitalismo. Miren, esos aspectos qué indispensables, qué fundamental de una reforma agraria integral y moderna. Aquí no hay violencia, aquí no hay que van a ir a medir a los mojones, aquí no hay despojos, aquí no hay actividad de carácter revolucionaria. Dice, tiene una causa en común: necesidad de reducir el monto de la renta del suelo. ¿Sí? El Estado debe de dotar de tierras a las fuerzas campesinas, a las fuerzas productivas del campo. Se debe de ampliar el mercado interno en cuanto a la producción y así como para las exportaciones, creando desde luego los aspectos sumamente indispensables para el desarrollo del capitalismo, que esto era lo que conllevaba las políticas agrarias de la época de Jacob Arbenz Guzmán. Ok, las reformas agrarias incluyen políticas como la expropiación. Eso lo vimos por necesidad. Restitución, adjudicación, agrupaciones, legalización, colonización, cesión o venta, que redistribuyen la propiedad agraria y tienden a normar su desarrollo. El objetivo fundamental es la redistribución o el acceso a la tierra, pero por lo general las reformas agrarias van acompañadas de una serie de medidas complementarias que hemos venido platicando, como los planes de educación, capacitación, salud, vivienda, comercialización, etcétera. Y como estamos hablando de la reforma agraria, pues esta palabra viene del latín reformare, que significa dar nueva forma, volver a formar, rehacer. La reforma agraria parte necesariamente de la redistribución de la propiedad territorial. En resumen, la reforma agraria tiene 4 fases. Eso ya lo hemos venido analizando: redistribución de la propiedad, el crédito, la asistencia técnica, asistencia social. Yo les mencionaba anteriormente a Leopoldo Sandoval Vieda, jalapaneco. Miren, ingeniero guatemalteco, dice que la reforma agraria no significa quitarle la tierra a los que la tienen para repartirla entre los que no la tienen. Tampoco que solo se trate de dar tierras a los campesinos para mitigar el ansia de tierra, ni mucho menos eso.
entregar parcelas a unos cuantos, no importando que después la venden, o así con ella explotan a otro campesino que tienen a la par. Concluye entonces que la reforma agraria es un proceso de cambio estructural que busca crear nuevas oportunidades, conseguir una mejor distribución del ingreso, aumentar la producción, desconcentrar los recursos productivos que están acaparados en pocas manos, crear y fortalecer verdaderas empresas agrícolas, promover a los campesinos a una capacitación real en el proceso de toma de decisiones en la vida del Estado y democratizar el poder político. Explica entonces que la reforma agraria no puede ser realizada aisladamente y ante la actual corriente económica de la globalización. Recuerden ustedes en qué consiste esta institución. La definición de la globalización se refiere a las estructuras económicas desarrolladas a nivel internacional a través del mundo, cambiando estructuras financieras y económicas. Entonces, por lo tanto, se requiere de la transformación de la estructura financiera, suministros de insumos y comercialización, reingeniería de la empresa agrícola, tecnología intermedia y plus ultra, controles de calidad competitiva a nivel internacional. Vean, lo que sucede es que también no se ha presentado un proyecto de iniciativa de ley en el Congreso. A los congresistas hay que hacerles conciencia de una reforma agraria integral a nivel nacional. Pero para ello es necesario llevarlos a ellos al campo para que tomen conciencia de esa reforma agraria que se plantea o que se piensa realizar. Porque de lo contrario, lo que es el CACIF, lo que son los latifundistas, no van a permitir una reforma agraria en el país, porque ellos quieren continuar explotando los grandes productos, las grandes productividades que son exportadas y nosotros nos quedamos con los productos de mala calidad. Hay algo importante. En el documento que les va a llegar a ustedes en el material hay algo que habla contra reforma agraria. Vean, y que en ese documento habla de que no hay representantes quiénes y cómo y cuándo, aspectos fácticos, son los que manejan o las que insinúan desde el punto de vista insidioso esa contrarreforma agraria. En parte, yo no comparto, porque la contrarreforma agraria son todos aquellos que están actualmente, que les devolvieron sus propiedades en la época de la reforma agraria con el decreto 900 y que se oponen a las estructuras actuales, modernas. Los periodistas que les pagan para que den informaciones controvertidas. Aquellos que participan en las publicaciones que conllevan consigo alienaciones mentales con mensajes populares. Todos ellos, la prensa, periodistas, latifundistas, casi ellos forman parte de una contrarreforma agraria. Les va a llegar el documento. Cuando lean eso, por lo menos ustedes ya tienen una observación de la cual yo les he mencionado. Por lo que en general, las contrarreformas son reacciones sociales o políticas que buscan un reacomodamiento de fuerzas luego de una revolución o de un cambio social político importante. Por ejemplo, cuando se dio la caída de Jacob Arbenz y Guzmán, aparecieron entonces a todos los relacionados contra la reforma agraria.
Es un movimiento claramente definido. Se manifiesta de un modo pacífico e insidioso que yo les mencionaba, negativo y reaccionario de personas que pueden ser afectados por sus intereses por los programas de la reforma agraria. Es una estructura agraria. Celso Furtado nos dice, es el conjunto de relaciones entre la población rural. Pongan atención, la estructura agraria es la relación entre las personas que viven en el campo y que tienen esa relación con la tierra, esa tierra que trabaja y el producto de ese trabajo. Esa es la estructura agraria. Leyendo, es el conjunto de relaciones entre la población rural, la tierra que ésta trabaja y el producto de ese trabajo. La estructura agraria se encuentra lógicamente sometida en forma constante a procesos de transformación que pueden ser lentos o violentos. La estructura es el resultado de los procesos de desarrollo, pero que merecen un enfoque más detenido y que puede denominarse el problema de la transformación agraria. Jóvenes, terminamos el módulo número 5. Yo creo que ya se los enviaron, si no, les llegará el documento en el curso de la semana. Te llegará el módulo 5 y el módulo número 6. El día lunes. El día lunes estoy preparando ya el módulo número 6 y que se refiere a aspectos relacionados con el derecho agrario y el derecho ambiental. Vamos a ver así unas pinceladas porque les voy a enviar el documento con respecto a los antecedentes históricos, la historia reciente en la región. Vamos a ver también lo que es el bien jurídico tutelado, características del derecho ambiental y vamos a ver lo que es su definición. Hay otros aspectos como sus principios generales. Eso va en el documento. Estoy pensando en una estrategia para el próximo viernes, o sea, de hoy en 8, que se los voy a plantear el día lunes. Si no les doy clase el día viernes de hoy en 8, se les va a hacer llegar ciertos documentos que ustedes van a analizar para preparación de su examen final. Pero eso lo vamos a platicar el día lunes en horas de la clase. Si hay alguna pregunta, por lo menos tenemos un par de minutos. Si no... Una pregunta, Lee. Pasen feliz noche. Sí. Una pregunta. Cuando usted dio la clase ahorita, se está refiriendo al decreto 900 de la reforma agraria. No les mencioné hasta Jacob Arbenz y Guzmán, pues. Claro de que sí. Ya. A esa reforma agraria me estoy refiriendo ya de último. Sí, porque presenta cierta dudita. Yo les puse ahí, así muy diplomáticamente, les puse el problema de la transformación agraria y de problemas estructurales de una reforma agraria. Como que lo dije de un punto de vista muy general. Me refiero al decreto 900, así es. Muy bien. Ahí estamos, Lick. Cabal. Nos miramos el lunes, jóvenes. No me vayan a faltar. A ver, Feliz noche, licenciado. Feliz noche. A ver, ¿cuántos alumnos participamos ahí? ¿Quién me puede ver ahí? 71 aparecen, Lick. Está bien.
Habíamos como 80. Con 50. Sí, 81, 82. Con ustedes que ganen es suficiente. Gracias, Lin. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Bendiciones. Feliz noche, Jóvenes, gracias. nos miramos el día lunes. Gracias, licenciado. Dios, feliz noche.
Gracias.